Buenos días, hermanos. Bienvenidos a nuestro estudio de la carta a los Colosenses. Y bueno, estamos hoy preparándonos para estar aquí en este tiempo y compartir con ustedes. Esperamos que sea de bendición para ustedes, así como lo está haciendo para nosotros y para nuestras vidas. El tema de hoy, el tema que vamos a tratar hoy va a ser Colosenses capítulo 1 del versículo 15 al 20. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias, pero vamos a hacer un pequeño repaso. Vamos a empezar desde el versículo 3 hasta el 14, porque vamos a leer, vamos a repasar lo que ha estado sucediendo o lo que hemos visto, lo que ya nos ha dicho Aarón, lo que nos ha dicho Miguel, lo que nos ha dicho Cristian, acerca de la carta de Pablo a la iglesia que está en Colosas. El tema de hoy lo he titulado La supremacía de Cristo. ¿Chévere? Entonces vamos, Colosenses capítulo 1, versículo del 3 al 14. Empiezo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis de la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Esta parte de la carta forma parte de la introducción. Todavía lo que Pablo está tratando aquí está introduciendo el tema que va a tratar. Y ahorita vamos a tratar una parte doctrinal bastante fuerte en la carta, pero antes de entrar en ese punto queremos hablar un poquitico acerca de que Dios nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y eso va a ser algo que vamos a tratar en toda la carta, en quien tenemos redención, en Jesucristo. Porque aquí está dando la introducción a lo que vamos a ver hoy, la supremacía de Cristo. ¿Chévere? Antes de ir como tal a los pasajes que nos toca o que nos corresponde estudiar hoy, vamos a ver la característica de la herejía colosense. En Colosas estaba sucediendo un problema. Se había introducido dentro de la congregación una idea o una corriente de pensamiento que al parecer estaba afectando a los creyentes. Y vamos a ver, tenía 5 puntos, o al menos eso es lo que podemos notar de lo que está en la carta. 5 puntos de esa herejía. Punto número 1. La herejía colosense menoscaba la persona de Jesucristo y su obra en la cruz. Punto 2. Se basa mayormente en la ley y en las tradiciones judías, aunque se aparta también de ellas. Punto 3. Enfatiza el enfrentamiento con poderes espirituales, pero sin considerar la autoridad de Jesucristo. Punto 4. Se presenta como una filosofía o sabiduría superior. Y punto 5. Enfatiza el ascetismo, el desligarse de cosas naturales, el no comer ciertos alimentos, el pegarse a sí mismo o el tratar como de dominar los aspectos naturales, alejarme de toda una cosa, y esto es una cuestión más ascética. Entonces estos líderes o estas personas que estaban introduciendo esta idea de pensamiento en los colosenses estaban enfatizando todos estos puntos. ¿Qué está pasando? Pablo con esta carta quiere combatir
esas doctrinas que están afectando a la iglesia. Entonces, nuestro primer bloque de estudio que vamos a ver el día de hoy, como ya dije, la prédica o el estudio se llama La supremacía de Cristo. Y ahorita lo que vamos a ver es la supremacía de Cristo en la creación. La supremacía de Cristo en la creación. Colosenses capítulo 1 versículo 15. Pueden acompañarme en sus Biblias si están allí, si la tienen, o si no, ustedes tranquilos, yo los voy a leer para ustedes. Dice así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Estamos hablando de Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible. En Génesis capítulo 1, versículo 27, vemos que el hombre es creado a imagen de Dios. Pero en la caída del hombre pasa a ser imperfecto y la imagen de Dios en el hombre es distorsionada. Dios se reservó para sí mismo la creación del hombre en el sentido de que solamente el hombre tiene su imagen. El resto de las cosas creadas no dice que fueron hechas a imagen de Dios, solamente el hombre. Esa imagen de Dios fue distorsionada debido al pecado y a la caída del hombre. El diablo o Satanás, el enemigo, ha aprovechado de esta situación durante todas las eras y ha hecho que la imagen de Dios en el hombre sea cada vez más distorsionada. Es natural que un niño espere que sus papás le cuiden, le den amor, le protejan, le lleven por un buen camino. Eso es lo normal. Pero el diablo ha cegado tanto y ha conducido tanto al mundo y a las personas al camino de perdición que ahorita vemos noticias terribles como padres violan a sus niños, padres asesinan a sus niños, padres venden a sus niños o los órganos de sus niños por dinero y cosas muy terribles que nos dan y nos demuestran que la imagen de Dios naturalmente ha sido distorsionada. El hombre es la imagen de Dios en la tierra, pero es una imagen totalmente distorsionada. Es por eso que este versículo nos dice que Cristo es la imagen de Dios invisible. Cristo es la perfección de la imagen de Dios. Al ver las características de Cristo y el carácter de Cristo, no solamente cuando anduvo aquí, sino en toda la Escritura, al ver a Jesús, al Hijo de Dios, podemos ver realmente a Dios reflejado. Jesucristo es el postrer Adán, es la imagen completa de la deidad en perfección. Él nos ha dado a conocer al Padre tal cual es. Vamos a leer Juan capítulo 1 versículo 14 y dice así: Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El verbo Jesús fue hecho carne y habitó entre nosotros. Cristo nos demuestra quién es Dios, porque Él es la imagen encarnada de Dios. Cristo fue 100% Dios, es 100% Dios y Cristo es 100% hombre. Cristo no fue una simbiosis entre ambas cosas, Cristo no fue mitad y mitad, Cristo no fue, no, esto es un poquito acá, un poquito allá, porque Cristo realmente fue las dos naturalezas al 100%. Él fue 100% Dios, Él fue 100% hombre. Y como hombre, Jesús no pecó ni tuvo pecado. En su naturaleza humana, Él tuvo la naturaleza perfecta como en la creación de Adán. Por eso a Cristo se le llama el postrer Adán. No vamos a profundizar aquí porque vamos a leer otros versículos. Vamos a leer Hebreos capítulo 1 versículo 3. Dice: Jesús, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Jesús, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Jesús es Dios. Segunda a los Corintios capítulo 4 dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Jesús es el primogénito de toda creación.
Jesús es el primogénito en el sentido de privilegio, en el sentido legal, como hermano mayor de todos los hijos de Dios. Él es el que tiene el mayor privilegio de todos los hermanos. ¿Por qué primogénito? Esto no quiere decir que Cristo fue creado. Esto quiere decir que Él tiene el privilegio principal. Ante toda la creación, como en el Antiguo Testamento vemos que el hermano mayor heredaba prácticamente todo lo que era del Padre, Jesucristo asimismo va a heredar todo lo que es de Dios Padre. Jesucristo es el primogénito, el de mayor rango, el de mayor privilegio, el que tiene la supremacía en toda la creación. Hermanos míos, acompáñenme ahora al versículo 16 y 17. Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17, que dice así: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Entonces vamos a enfocarnos en la frase, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Primero, este versículo refuerza la idea de que Cristo no es un ser creado, sino que recalca su eternidad. Jesucristo no comenzó a existir porque Él ya existía previamente. Es decir, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Todo lo que existe fue creado por medio de Jesucristo. Este versículo constituye un argumento en contra de la herejía que estaba en Colosas, en la que la adoración a los ángeles tenía un lugar importante y Jesús un lugar secundario. ¿Por qué? Porque Pablo resalta el carácter de Cristo, y no solo el carácter, sino de la persona de Cristo. En Él fueron creadas las cosas. Él no necesitó de nada, de un ángel, no necesitó de cualquier X cosa para crear. En Él mismo fueron creadas todas las cosas. Cristo trasciende la creación porque Él mismo crea las cosas y en Él mismo las crea. Y ese poder de Jesús también trasciende lo que vemos, porque incluso lo que podemos ver, lo que no podemos ver, Él lo ha creado. Imagínate tú, ángeles, seres espirituales, el fin de la galaxia o el fin donde llega el universo, su fin, allí está Cristo, allí creó Cristo eso. No podemos decir que el universo es infinito porque Dios es infinito. El universo tiene un origen, tiene un inicio, tiene un fin. Tiene un lugar donde comenzó y tiene un lugar donde va a terminar. Además, el único infinito es Dios. Imagínate lo inimaginable que para nosotros puede ser el universo, las galaxias, la expansión de lo que está sucediendo actualmente del universo. Cristo lo creó y en Él fue creado. Imagínate la capacidad de poder, la potencia que hay en Cristo que pudo crear todas esas cosas. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Jesús es evidentemente superior a todo lo creado y no depende de nada creado. Jesús no necesita mediadores. No hace falta nada más en nuestra salvación, solamente Jesucristo. Todo lo creado depende de Él. Y Él es quien le da sentido a la creación, porque todo, absolutamente todo, fue creado para Él. Y todas las cosas en Él subsisten. La razón por la que el universo no entra en un caos total es por Jesús. Él es el que da orden perfecto y en el cual se desarrollan todos los acontecimientos. Jesús mantiene el universo unido. Él es la razón de que el universo no entre en un caos total. Este universo no va camino a la existencia del caos, como puede decir la ciencia, no, se va a destruir en algún punto, o simplemente va a dejar de existir las cosas, va a haber una supernova, el sol va a explotar y se va a convertir en una supernova. Este universo no va camino al caos total, sino que este universo va camino hacia la gloria de Cristo, porque no solo creó todo, sino que Él lo va a redimir todo en determinado punto para que todo tenga una existencia gloriosa y plena en Él.
en donde todo será restaurado y perfecto como en Génesis. Cristo creó todas las cosas y no solo las ha creado, sino que se mantienen existiendo, siguen en existencia por Él, por su poder. Vamos a pasar al segundo punto, hermanos. Puede ser que vayamos algo rápido, pero síganme en este pasaje. Vamos a ver el segundo punto de nuestra enseñanza, que es la supremacía de Cristo en la iglesia. Cristo no solamente tiene una supremacía en la creación por ser el creador de todo, el originador de todo y por medio del cual todo lo creado subsiste, sino que Cristo tiene una supremacía también dentro del cuerpo que es la iglesia, dentro de la iglesia a la cual todos los creyentes del mundo pertenecen a ese cuerpo. Vamos a ver Colosenses capítulo 1, versículo 18. Lean conmigo, por favor. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Y vamos a enfocarnos nuevamente en la frase, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Pablo ya en otras cartas se ha referido a la iglesia como un cuerpo. Y esto aquí no va a profundizar mucho en esto porque ya él lo ha tratado en otras cartas. Entonces, él aquí solamente lo menciona. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Es decir, un cuerpo sin cabeza no existe. No va para ningún lado. En la cabeza está la dirección del cuerpo. No hay otra autoridad que dirija a la iglesia. Cristo, como la cabeza, tiene la preeminencia absoluta. Cristo es la cabeza de la creación, pero también es la cabeza de la iglesia. Vamos a leer aquí Efesios capítulo 1, versículo 22 al 23, que refuerza esta idea y dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es quien dirige la iglesia. Cristo es el que manda, el que dirige la autoridad absoluta, el que tiene la supremacía total dentro de la iglesia. No es que no, el pastor X, no podemos decir, no, es que el líder tal, o el profeta, o el apóstol, como escuchamos por allí, o incluso hay algo bien gracioso que están diciendo que ahora hay hasta arcángeles dentro de la congregación que la dirigen. Cero. La Biblia misma dice que Cristo es la cabeza de la iglesia. No hay nadie más. Los pastores, los ancianos, los líderes, los diáconos que están en la congregación están sometidos bajo la autoridad de Cristo. Y ellos tienen que rendir autoridad a Cristo por cómo dirigen la congregación. Pero sobre toda autoridad está Cristo en la iglesia. Y la iglesia pasa a hacer lo que Cristo dice y orienta. No, pero es que la iglesia está sufriendo en Medio Oriente, Corea del Norte, hay mucha persecución. Cristo está dirigiendo la iglesia en Corea del Norte, en Medio Oriente. Cristo es la cabeza de la iglesia. Efesios capítulo 5, versículo 23 también nos dice que porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Cristo es la cabeza de la iglesia. Ahora vamos a enfocarnos en el pasaje nuevamente y en la frase que dice: Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Cristo, como ser eterno no creado, da inicio a la creación y la sustenta. Jesús se convirtió en el primero que resucitó para no ver muerte. ¿A qué se refiere este versículo que dice que Él es el primogénito? ¿Acaso no hubo resurrecciones antes de la resurrección de Jesucristo? Obviamente sí. Incluso Jesucristo efectuó la resurrección de Lázaro.
Y vemos que Lázaro salió de la tumba, bueno, dice la escritura que salió de la tumba con sus vendas aún, y la gente se sorprendió porque llevaba días de muerto. Pero Cristo en su resurrección al tercer día se convierte en el primogénito, en la primicia, porque Cristo resucitó para no ver muerte. Todos los que resucitaron antes de Cristo volvieron a morir, pero Jesucristo resucitó para una vida eterna. Y esa es la vida que Él promete a los que le siguen. Vamos a ver Hechos capítulo 26-23, que dice, el autor Lucas dice, que Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar al pueblo, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Primero los Corintios capítulo 15, versículos 20 al 23 dice así: Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, y luego los que son de Cristo en su venida. Apocalipsis 1:5 dice: Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Cristo es el primogénito, el primero que resucitó para no ver muerte. Cristo tiene la supremacía dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque Él la creó, porque por Él subsiste, porque el sentido de la iglesia es Cristo y además porque Él es el primero que resucitó para no ver muerte. Y va a conducir a toda la iglesia a una resurrección para no volver a morir. Y esa es nuestra esperanza, que viviremos eternamente con Él. Amén. Entonces vamos a nuestro siguiente enfoque en el versículo, y es para que en todo tenga la preeminencia. La palabra preeminencia viene del griego proteuo y significa literalmente ser el primero. Así que Cristo es el primero en todo, en la creación, también en la iglesia. Pero vamos a ver el siguiente punto de nuestro estudio, y es que, primero punto, Cristo tiene la supremacía en la creación. Segundo punto, Cristo tiene la supremacía dentro de la iglesia. Y vamos a ver el tercer punto, que es Cristo tiene la supremacía en la salvación. Entonces pasamos a nuestro siguiente punto, la supremacía de Cristo en la salvación. Colosenses capítulo 1, versículo 19. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Este versículo aborda directamente la herejía que había surgido en Colosas acerca de que Cristo no era suficiente, de que se necesitaba algo más. Recordamos los puntos de la herejía colosense. Uno era que menoscababa la persona de Cristo dentro de la iglesia y dentro de todo en lo que se desarrollaba la iglesia. Y el cuarto punto era que ellos tenían la sabiduría como algo que debemos alcanzar. Había un culto como a la sabiduría, y era una especie mística de culto a la sabiduría, porque no todos tenían ese conocimiento, no todos podían llegar al conocimiento, pero al llegar al conocimiento pleno, se te era revelada la naturaleza de Dios y de esa manera podías alcanzar la salvación. Entonces, ¿qué está queriendo Pablo decirle a nuestros hermanos que vivieron en Colosas en esos tiempos y a nosotros actualmente? Que en Cristo habitó toda plenitud y habita toda plenitud. Es decir, a Cristo no le hace falta nada. No, que la salvación de Cristo es, tienes que creer en Cristo, pero tienes que bautizarte. No, es que tienes que creer en Cristo y asistir a la iglesia todos los domingos. Asistimos a la iglesia porque Dios nos los manda, pero no para ser salvos. Somos salvos única y exclusivamente por la obra de Jesucristo, porque en Cristo habita toda la plenitud de la deidad. No hace falta más. No nos falta nada en Cristo. Al estar en Cristo, somos verdaderamente plenos. Hallamos nuestra plenitud completa en Él.
Entonces, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Cristo más nada es igual a todo. Si tengo a Cristo, no me hace falta nada. Amén. Y ya como punto final, y ya para culminar, y para ir cerrando, vamos a ver Colosenses capítulo 1, versículo 20. Y aquí es hasta donde vamos a llegar en nuestro estudio, hasta el versículo 20. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Vemos que desde que Adán pecó hasta nuestros días hay algo. Dios creó al hombre y lo creó en perfecta comunión con Él. ¿Por qué? Porque Dios es santo, porque Dios es bueno y porque Dios es perfecto. Y Dios creó al hombre santo, bueno y perfecto. En su creación, Dios hizo que el hombre fuese como su imagen, fuese semejante a Él. Y el hombre, era totalmente santo, bueno y perfecto, hasta que el hombre decidió escuchar la voz de Satanás y decidió voluntariamente: no necesito a Dios, yo puedo hacer mi vida, no necesito de Dios. Y el hombre por sí mismo quiso obtener el conocimiento de las cosas y tomó de la fruta que Dios le mandó que no tomara, y a partir de ese momento entró el pecado no solamente al hombre, sino que entra el pecado a toda la creación. Vemos que Dios, por culpa del hombre, maldice toda la creación, totalmente la creación. Y Pablo nos dice en Romanos que la creación está gimiendo aún. La creación está ansiosa para que sea restaurada a su punto inicial, a esa perfección con la que Dios le creó. ¿Y en qué o por medio de qué se va a dar toda esta reconciliación, toda esta restauración? A través de Jesucristo. Este pasaje dice: y por medio de Él, de Jesucristo, reconciliar todas las cosas. Cristo no solo es el creador, sino que también es nuestro reconciliador. Imagínate la supremacía de Cristo en todo, que no solamente crea las cosas, sino que también voy a salvarlos. Adán decidió voluntariamente pecar y eso alejó a toda la humanidad de Dios, pero Cristo es quien nos acerca a Dios. Es el puente quien nos hace aptos para ser aceptados por Dios. Y no solamente a nosotros, sino a toda la creación. Vamos a leer la segunda frase de este versículo y dice: así las que están en la tierra como las que están en los cielos, los humanos, los animales, las plantas, la tierra entera tendrá una reconciliación con Él. Pero también el espacio, el universo, los planetas, las galaxias, toda la creación tendrá una reconciliación en Dios por medio de la obra de Jesucristo. La obra de Jesucristo es tan amplia que abarca solamente y nada más todo lo que existe, todo lo creado. Todo va a ser reconciliado con Dios por medio de Jesucristo. Nosotros éramos enemigos de Dios, pero gracias a Jesucristo seremos reconciliados nuevamente con Él. La tercera parte de este versículo 20, Colosenses capítulo 1, versículo 20, dice así: haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Gracias a la obra de Cristo, la ira de Dios no es en contra de nosotros, sino que gracias a la purificación de nuestros pecados tenemos como resultado paz. La paz, una paz plena en Cristo y una paz para con Dios. Esta paz solo la obtenemos después de haber sido salvados mediante la fe en el Evangelio de Jesucristo. Y vamos a leer la carta que Pablo le escribió a los romanos. Vamos a buscar Romanos capítulo 5, versículo 1 al 2. Y dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza
de la gloria de Dios. Gracias a la obra de Jesucristo tenemos entrada a Dios. Y no solamente una entrada en la que nos atemorizamos por ser castigados, sino que tenemos paz y en nuestro corazón descansa la seguridad de que estamos en paz con Dios. Romanos capítulo 5, en este mismo pasaje, pero versículo 8 al 11, dice así: Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios, porque el Señor nuestro, Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Hemos sido reconciliados mediante la sangre de su cruz. Jesucristo ha hecho la paz. Paz para con Dios y paz para con los hombres. Jesucristo es y tiene completamente la supremacía en la salvación, porque Él es el autor de la salvación. Él es el que llevó a cabo la salvación y Él es el que nos da los beneficios de ser salvados. Y uno de estos beneficios es paz para con Dios. Tenemos paz con Dios mediante la sangre de su cruz. Hay personas que no sienten tranquilidad, que sienten atemorizados, se sienten perseguidos o simplemente no se sienten tranquilos. Y es porque no hay paz en sus vidas, porque la paz solamente proviene de la salvación, y la paz y la salvación solo provienen de Jesucristo. Nadie puede decir que está en paz si no ha aceptado a Jesucristo en su corazón. Y yo te animo hoy, si tú estás viendo este mensaje, esta enseñanza, y aún no tienes a Jesucristo en tu vida, puedes tener paz con Dios. Puedes ser reconciliado con Dios mediante Jesucristo. Hemos hecho cualquier cantidad de pecados. Puede ser que tú hayas, hecho la maldad más maliciosa del mundo. Pero no hay pecado que Cristo no pueda limpiar con su sangre. Todos los pecados en Cristo dejan de existir. Cristo llevó la ira de Dios, la ira que merecíamos nosotros por ser pecadores. Porque ¿cuál es la paga del pecado? Romanos dice que es la muerte. Pero gracias a Jesucristo, Él llevó esa paga por mí. Y Él me da ahora su justicia, la paz, la santidad para con Dios, y me da una nueva posición a mí. Te animo a que si tú no has recibido el Evangelio, la salvación y el mensaje de Jesucristo en tu vida, puedes hoy ponerte a cuentas con Dios. Puedes comunicarte con nosotros y nosotros podemos decirte cómo podemos ayudarte en este proceso. Bien, hermanos, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 20, y hemos visto la supremacía de Cristo. Primero, la supremacía de Cristo en la salvación, la supremacía de Cristo en la iglesia, y tercero, la supremacía de Cristo en nuestra salvación. Cristo es supremo en todo. Algo que se me olvidó mencionarles en un principio es que estos pasajes que acabamos de estudiar, muchos teólogos creen que estos pasajes eran un himno que se cantaba en la iglesia antes, o en esos primeros inicios de la iglesia. Cristo es supremo en todo. Y este himno, imagínense ustedes estando en una reunión de cristianos en esa época, estando allí, adorando al Señor y declarando que Cristo es supremo en todo. Cristo es supremo en la creación, en nuestras vidas, en la salvación, en la iglesia, en todo. Estos pasajes resaltan la persona de Cristo y los llevan al nivel más alto, porque Cristo tiene la supremacía.
Cristo tiene la preeminencia en todo. Y estos pasajes sientan la base de lo que vamos a ver próximamente. En donde Cristo tiene su lugar, todo está en orden. La mayoría de las herejías y de las sectas han surgido porque no aceptan la persona de Cristo como Salvador, como Dios o como mediador entre Dios y los hombres. Simplemente ponen a Cristo en un lugar como un simple profeta, una buena persona que existió, una persona muy honrada, o una persona que puede ser venerada, y sacan a Cristo del lugar que Él debe tener, el centro de todo, la supremacía en todo. Una buena doctrina bíblica parte de que Cristo es supremo en todo, así como lo es en nuestras vidas. Y te animo hoy, hermano mío, que me estás escuchando, a que vivas esta verdad. Cristo está siendo el supremo en tu vida. Cristo tiene la supremacía en tu tiempo. Cristo tiene la supremacía en tu familia. Cristo tiene la supremacía en tu trabajo. Para meditar. Cristo debe tener la supremacía en nuestra vida para que todo lo demás esté en orden. Gracias, hermanos, por escuchar este mensaje y nos vemos dentro de 2 semanas con Colosenses capítulo 1, versículo 21 en adelante. Hasta luego, hermanos.